poco, en lo mucho lo pondré. A veces la gente espera tener mucho para ser un hombre realmente administrativo o aplicar la administración, cuando la Biblia dice que si en lo poco hemos sido fiel, Él mañana nos pondrá en lo mucho. ¿Cuánto lo creen? O sea que si estás en lo poco y has sido fiel, Dios te pondrá muy pronto en lo mucho. Pero dice la Biblia que David administraba justicia y equidad. El apóstol Pablo habla de que Dios le había dado a él la administración de su gracia, y a David le estaba diciendo que él administraba justicia y equidad. Diga conmigo: gracia, justicia y equidad. Son cosas que Dios nunca se las va a dar a nadie allá afuera que no sea hijo suyo. Son cosas que Dios ha apartado para sus hijos con un propósito. Diga conmigo: propósito. Porque cuando la gente ve en ti administración, podrá entender que tú y yo tenemos un propósito. Cuando la gente te ve en este principio bíblico que ya te voy a profundizar, llamado administradores o administración, la gente va a decir: este hombre va para algún lado, esta mujer va para algún lado. Por eso la Biblia dice en Efesios, dijo: a Pablo le fue dada en administración la gracia. Eso simboliza la iglesia. Hoy en día la iglesia da gracia. Cuando llegan personas que no conocen de Dios, cuando llegan hogares que no tienen sentido, cuando llegan economías que no tienen futuro, cuando llegan enfermos que no tienen ya solución, ahí estará la gracia de Cristo a los pies de su cruz para sanar al enfermo, liberar al cautivo y dar vida y vida en abundancia. Dígame amén, aplaude a ese Dios que te estoy hablando en esta mañana. Tú viniste a buscar vida, diga conmigo: vida y vida en abundancia. La Biblia habla en Juan 10:10 eso precisamente, que Él nos dio vida y nos la dio ¿en qué? En abundancia. David estaba administrando justicia y equidad. Nunca va a cambiar este mundo, iglesia, esta nación, si los hijos de Dios no vuelven a tomar la justicia y la equidad como administración. Si usted está esperando que su vecino, el impío, el que no conoce de Dios, el que no cree en Dios, el político corrupto tome la justicia y la equidad, nos vamos a quedar esperando. Le va a salir barba blanca como me salió a mí. ¿Está conmigo? Porque la justicia y la equidad solo caerá en manos de Dios, de los hijos de Dios. Y es para ser administrada. ¿Qué es administración? No necesariamente es nuestra, porque la justicia definitivamente, el único bueno y el único justo es Dios. Nosotros por medio nuestro, Él por medio nuestro, da justicia al mundo, da equidad. Por eso se ha dañado la familia tanto, por eso la sociedad se ha quebrantado tanto, porque la iglesia está dejando de ser justa y equitativa, iglesia. Diga conmigo: justicia y equidad. Ahora, cuando yo voy aquí, que esta es la última parte que le enseñé anoche a la iglesia, cuando yo voy a la palabra justicia, a la palabra administrador en 2 Samuel 8:15, encuentro una raíz, el original. Cuando Dios se refería a la justicia, a la administración en ese texto de 2 Samuel 8:15, estaba diciendo una palabra clave para este mes. Administrador en este contexto bíblico significaba una puerta. Diga conmigo: puerta. ¿Sabe usted que el 1 de julio es la puerta del mes? Es el primer día del mes. Cada 1 de consagración, ayer y hoy, nosotros abrimos la puerta de todo un mes. Por eso nosotros en esta casa consagramos cada mes. Caiga el día que caiga, acuérdese bien, allá en el aire de tu casa, cada 1, a excepción del 1 de enero, pero todo el mes, todo el año, consagramos al Señor este mes. Porque consagrar significa abrir una puerta. Y Dios nos está entregando las necesidades que vamos a tener. Él las va a suplir desde el primer día de cada mes. Cuando la iglesia, el aire de tu casa, usted y yo consagramos, renovamos el pacto, cogemos esa santa cena y decimos: Señor, hoy 1 o 2, en este caso de mes, yo consagro junio en tu nombre, y creo que si tú estás conmigo, ¿quién contra mí en junio? Me dice amén. Por eso tú estás consagrando junio, porque es algo que no se puede ver, pero mañana lo veremos, porque Dios es un Dios que todo lo puede. Pero cuando yo encuentro esa palabra administración o administrador, que es lo que vamos a hablar en esta mañana, o en todo este mes, ser buenos administradores, encuentro que la administración es una puerta.
significa abrir una puerta. Significa que cuando nos colocamos en el plano de la administración, yo no estoy hablando de la administración que nos enseñan en una universidad o qué sé yo, le estoy hablando de la administración bíblica, principios, gracia, justicia y equidad. Los baluartes de todo administrador, hijo de Dios. Dios inmediatamente va a comenzar a abrir puertas que se habían cerrado. Por eso hablábamos de la gracia. Pablo estaba administrando la gracia de sus hijos en ese tiempo. El apóstol Pablo decía ahí en Efesios. Y tú y yo necesitamos de esa gracia para abrir la puerta de junio y que sea una bendición. La Biblia dice y Él promete que nadie podrá cerrar puertas que Él abre, ni nadie podrá abrir puertas que Él ya ha cerrado. Pero para los hijos de Dios, Él nos entregará la llave para abrir esa puerta. Y junio, en el nombre de Jesús, será mucho mejor que mayo. ¿Hay alguien que lo reciba junto conmigo? Será mucho mejor. Mira a la persona que tiene a su lado y dígale: junio será mejor. Diga conmigo: gracias. Ahora quisiera, como tema en esta mañana, en la segunda parte de administración o ser unos buenos administradores, es que todo administrador debe tener un plan. Y quiero que lo anote: un plan. La Biblia habla sobre eso constantemente. Habla de cómo tener ese plan. Quiero que lo tome en serio porque los planes son de Dios. La Biblia dice que Él tiene mejores planes de lo que nosotros tenemos para nosotros mismos. Un administrador siempre tiene un plan. Si vamos a hablar de administración o de administradores, no podemos solo depender de lo que Dios nos dijo que hiciéramos, sino que Él quiere que nosotros mismos, por inercia, porque somos seres que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. ¿Cuánto lo creen? Y dice la Biblia que Él nos creó a imagen y semejanza de Él. Y si Él es un ser altamente inteligente y creativo para hacer las cosas, pues usted y yo también lo debemos hacer. Y todo buen administrador debe tener un plan. O dice acá: siempre, diga conmigo, siempre tiene un plan. ¿Sabe algo? La familia debe tener un plan para poder combatir todo lo que está haciendo, lo que se está diseñando contra ella. El empresario de hoy en día tiene que tener un plan B en caso de que la economía se quebrante. La mujer debe tener un plan B en el hogar. El hombre tiene que tener, los padres deben tener un plan. La iglesia debe tener un plan para seguir avanzando, aun que los tiempos, dice la Biblia, irán de mal en peor. Debe haber un plan. La Biblia dice así. ¿Usted cree que esto se va a mejorar? Esto va a empeorar para los que están fuera de Dios. Pero la Biblia nos promete que caerán 1000 y 10,000, pero a usted y a mí no van a llegar. Y la Biblia promete también que ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá, dice la palabra. ¿Lo cree? Pero debemos tener un plan. Tenemos que estar preparados, porque Dios bendice los planes de sus hijos. Quiero que me acompañe a Proverbios capítulo 16, verso 3. Pon todo lo que hagas en manos de ¿quién? Todo, diga conmigo, todo. Usted tenía que tener un plan. Usted no tenía que esperar a junio para saber qué tenía que hacer. Usted ya tenía que estar preparado para junio. Y usted, todo buen administrador, no espera que llegue el mes y a ver qué se hace, sino de antemano ya Dios le ha revelado por medio de una relación. Diga conmigo, relación. No religión, sino relación. Dios le ha revelado qué va a hacer, qué necesitas para este junio. Pero aún así se requiere de un plan. Tú viniste a consagrar junio, a decirle: Señor, todo lo que haga está en tus manos. Yo prefiero que mi vida, mi economía, mis deseos y mis sueños estén en las manos de Dios que no estén en las manos del hombre. Porque si están en las manos de Dios, todo lo que tiene Dios en su mano se multiplica. Dice aquí: pon todo lo que hagas en manos del Señor. Si colocamos todos nuestros planes, diga conmigo, todo, nuestros planes en las manos del Señor, ¿qué promete la palabra? Y tus planes tendrán. Cuando nosotros entregamos los planes al Señor, las cosas terminan siendo bien, porque la bendición de Dios no añade tristeza. Y para los que lo amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Todo administrador, vuelve y pone la frase: todo administrador siempre tiene un plan.
Cuando tú te llames, por algo colocan a las personas a administrar, porque se supone que tienen la capacidad de poder llevar en orden o en unidad lo que le fue otorgado para que las cosas salgan bien. ¿Sabe algo? El Señor nos ha dado vida y vida en abundancia, pero requerimos de la administración para poder tener y ver la bendición de Dios. Es más, cuando no se administran las cosas, aún en la bendición, no se ven las cosas. Cuando las cosas están desordenadas y aún entrando recursos, cuando llegas a ver el final, el balance del mes, nunca viste la bendición. Supiste que entró, pero no supiste cómo se fue. Y eso nos ha pasado año tras año. Tomas un avivamiento, tomas un retiro, tomas una enseñanza, tomas un encuentro como el sábado, consagras mes y llegas al final de junio y no has visto nada. Cuando Dios prometió, y la Biblia dice que Él no es hombre para mentir, y Él cumple todo lo que promete, dice la palabra. ¿Está conmigo? Pero necesitamos administración. Pero todo buen administrador tiene un plan. Tiene que saber hacia dónde ir, qué desea, qué está pidiendo. Es más, en su oración debe ir un plan. La Biblia dice que no oremos con palabras de vana repetición, dice la palabra, sino que tengamos, la Biblia dice también que pedimos pero no sabemos pedir. Se tiene que tener un plan. El Hijo de Dios tiene que tener un plan. Usted prácticamente está iniciando, está entrando al 6º mes. Estamos en la mitad del año. Imagínense, ya la mitad del año. Esto ya acabó. En 2 meses ya comienzan a poner luces. Y bueno, comenzamos a los aficionados a mirar, y usted comienza a ver los almacenes ya vendiendo lo de Navidad. O sea que es una locura el tiempo. Y le voy a enseñar en esta serie cómo administrar bíblicamente el tiempo. El tiempo es realmente el tesoro de estos últimos tiempos. El que no administre el tiempo pierde todo en esto. El que no sepa manejar esto, por más que tenga recursos, está perdiendo la vida. La gran pelea de esto, es más, es tan importante el tiempo, es tan escaso, que la Biblia promete que en los últimos tiempos serán acortados. En los últimos días el tiempo será acortado. Por eso es que a usted un día se le pasa así. Por eso es que este año se nos pasó así. Por eso, porque Dios, por causa de los justos, ¿de quiénes? De los justos acortará el tiempo, dice la palabra. Y David administraba a todo el pueblo de Israel en ¿qué? Justicia y equidad. Es más, entre más seamos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, más pronto el Señor vendrá a levantar su casa por segunda vez. Yo lo creo. Yo quiero ver cielo nuevo y tierra nueva en este tiempo. Yo quiero que Dios renueve nuestras fuerzas. ¿Está conmigo? Proverbios 20:18 también habla sobre los planes. Por favor, mírelo, anótelo. Con buenos consejos los planes tienen ¿qué? No entres en guerra sin consejos ¿qué? Sabios. La Biblia estaba hablando que los planes se trazan en buenos consejos. Búsquese gente de consejo, pero gente que administre lo que le está aconsejando. No busque al consejero que no tiene ni idea que le está aconsejando. No busque la primera respuesta, sino busque la mejor. Aunque tarde un poco, es mejor que llegue la que debe ser y no prematuramente nos den un mal consejo. Y la Biblia habla de con buenos consejos los planes tendrán ¿qué? Se requiere de buenos consejos. El mejor consejo es la palabra de Dios. Es esto. Y también Salmos 24 dice lo siguiente: que Él conceda, escuche bien, mírelo acá, los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes. ¿Para qué Dios está pidiendo planes? Porque por medio de un plan Dios nos llevará al éxito. Yo creo en el de repente de Dios, yo creo en eso. Pero también creo, estoy completamente seguro de que cuando colocamos nuestra vida en Él y nos volvemos buenos administradores de todo lo que Dios nos ha dado, las cosas van a ser mucho más firmes en el momento que las tomemos. Las cosas van a ser mucho más constantes en el momento que las tomemos. Las cosas no van a ser tan desechables.
como quizás muchas cosas hoy en día están pasando por nuestra vida. ¿Está conmigo, iglesia? Hay una historia de un hombre llamado Mas Lucano, se lo recomiendo. Es un escritor tremendo cristiano, tiene una manera muy diferente de escribir, y cuenta la historia de un hombre que cuidaba un faro. Tenía a su cuidado un faro, pero tenía un problema. O sea, él estaba administrando un faro y él tenía la labor de que el faro permaneciera encendido, pero tenía un problema. El hombre tenía un buen corazón, y permítame decirle en primera instancia por qué era un problema. Porque cuidando el faro, dice la historia que se arrimó a alguien, una mujer que necesitaba comer, cocinarle algo a sus hijos, y se le había acabado el aceite de esa lámpara de su casa, y necesitaba un poco del aceite que tenía él allá en el faro. Y el hombre de buen corazón se fue conmovido y dijo: esta pobre viuda, esta pobre señora no ha podido cocinar en estos tiempos difíciles, yo le voy a regalar un poquito de faro. Y cogió un poco de aceite, de su faro y le regaló a la señora. Luego alguien se enteró también, y alguien estaba en un tiempo de invierno terrible, y le dijo nuevamente al Señor: mira, tenemos frío, mi casa se me acabó el aceite, me puedes regalar otro poquito porque necesito calentar, colocar la chimenea, y necesito calentar mi casa para que no tengamos frío. El hombre volvió y se conmovió, le dio nuevamente ese sentimiento, y cogió otro poquito del aceite y se lo dio a la señora. Y después vino otro hombre y dijo: mira, se me varó el carro, se me acabó el aceite del carro, no lo puedo mover, necesito echarle un poquito de aceite para volverlo a prender, regálame un poco el aceite. Y el hombre volvió y dio de su aceite. Cuando menos se dio cuenta, el faro se le apagó. Compartió tanto de su aceite que perdió el faro. Y cuando perdió el faro, perdió su luz y obviamente se apagó. Y el resultado de eso fue que los barcos que estaban siendo guiados por ese faro terminaron encallados cerca de la playa. Cuando vinieron a preguntarle qué había pasado, él dijo eso: vino una mujer con una necesidad, no tenía que cocinar, y yo saqué un poquitico el aceite del faro y se lo di a ella. Vino otro hombre, también otro hombre que estaban muriendo de frío, tenían mucho frío y no sabían cómo calentarse, y le di otro poquito de ese aceite. Y vino también el último y se quedó varado, imagínense, y pues yo tenía que colaborar, y saqué un poco del aceite del faro y se lo compartí. Y la respuesta que le dieron los que le habían dado eso en administración del faro fue: nosotros no te pusimos aquí para que dieras del aceite. Tu obligación era administrar el faro y que nunca el faro se quedara sin aceite. Fue un mal administrador. Pienso que a nosotros hay veces, por no tener una palabra que se la voy a enseñar dentro del plan en su vida, que se llama prioridades, perdemos el aceite muchas veces. Fácilmente podemos perder el aceite de nuestro faro. Y cuando perdemos ese aceite sin darnos cuenta, muchas cosas quedan encalladas en nuestra vida, porque no supimos ser administradores de lo que Dios nos ha dado. Y pienso que esta enseñanza a mí en lo personal me llama mucho la atención, porque siento que ser un buen administrador es aprender a tener prioridades. Si tú no tienes prioridades en tu vida, si para ti lo primero no es Dios, estás en problemas, porque la Biblia dice que amarás a Dios sobre todas las cosas. Prioridad. Cuando tú no tienes prioridades en tu vida, tú no eres un buen administrador. Y Dios quiere que tú y yo seamos un buen administrador de todo lo que Él nos ha dado, pero ten prioridades en tu vida. Cuando pierdes el enfoque y te sales de la prioridad, cuando tienes prioridades, cuando tus prioridades son mínimas, rápidamente vas a perder ese aceite y vas a dejar de perder vas a perder más bien tu propósito. El propósito de ese administrador era cuidar ese faro. El propósito de él estaba en que nunca el faro quedara sin aceite. ¿Qué hizo? Se puso a repartir el aceite. Y yo pienso que nosotros, cuando no tenemos prioridades, repartimos nuestro aceite. Yo no sé si tu aceite es economía, no sé si tu aceite es juventud, no sé si tu aceite son hijos, no sé si tu aceite es un don, no sé si tu aceite es lo que el aceite tuyo es en lo que tú trabajas. Pero Dios lo que quiere decirte es que tengas prioridades
en la administración, porque un buen administrador tiene prioridades. El pueblo de Dios debe volver a la prioridad. ¿Sabías que venir a la iglesia debe ser parte de tu prioridad? No debe ser algo sujeto a, sino que tu relación con Dios es prioridad. Porque la Biblia dice que sin Él nada podemos hacer. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Tienen calor? Ah, bueno, yo sí, permiso. Necesitaba uno que me apoyara, pero bueno. ¿Está conmigo? Mire a la persona que tiene a su lado, por favor, y dígale, ¿cuál es tu prioridad? Por favor. ¿Por qué? Porque cuando no hay prioridades hay desorden, y cuando hay desorden hay desánimo. Y cuando hay desánimo nunca habrá administración. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es la prioridad que Dios trajo para junio? Primero, la prioridad número 1 en esta casa es consagrar al Señor junio. Es que no es un juego. Nosotros no vamos a traer el cuerpo de Cristo, que es la cena del Señor, como algo más, como un relleno para un culto. Es la renovación de un pacto, dice la Biblia. En Hebreos dice que el que coma de su pan, de su cuerpo, o sea el pan, y beba de su sangre, o sea el vino, viviremos en él, pero mejor aún, él vivirá en nosotros. Wow. O sea, usted inicia un mes con él de su lado, donde si está con nosotros, ¿qué no podemos llegar a hacer si decidiéramos creerle y ser parte de nuestra prioridad? Dios debe ser tu prioridad. Anoche hablaba con una hija de esta casa que tuvo que viajar por temas económicos, temas de trabajo a un país musulmán allá se me fue el tema, en Emiratos Árabes. Y llegó ayer en la madrugada y nos contaba de todo lo que esa gente le da la prioridad a su Dios, Alá, que es el mismo Dios nuestro, pero ellos tienen un profeta llamado Mahoma y nosotros no tenemos un profeta, nosotros tenemos un Salvador llamado Jesucristo. Eso es lo único que nos divide, nada más ni nada menos que el Salvador. Pero me llamaba mucho la atención cómo ella contaba la cultura y el respeto que tiene esa nación por su Dios, por 3 cosas prioridades: su Dios, Alá o Dios, que significa lo mismo, la familia, y me gustaba mucho lo que contaba con respecto a la comida, el compartir, el dar. Y yo digo, Dios, si una cultura que no tiene la revelación de la palabra tiene ese respeto, y mire a dónde han llegado. Es una ciudad que usted tienen un edificio casi de 1 kilómetro de grande, 800 y pico de metros, y las riquezas son impresionantes. Pero había algo allá, algo allá, y se llama administración. Son buenos administradores de lo que tienen, y tienen ciudades en un desierto. ¿Usted se imagina donde el colombiano fuera un buen administrador? Con toda y esa inteligencia que usted tiene en esa testa. Testa significa, es cabeza en italiano. Edúquese. Sí, porque se ríe, pero ¿usted se imagina donde nosotros fuéramos buenos administradores de todo lo que Dios nos ha dado en esta nación? Si usted viaja por este país, véngase para esta temporada del Quindío hacia el Tolima, y usted va a ver cómo esos árboles se doblan de tantos frutos en la carretera. Y usted dice, Dios mío, miren, y caen. Toda la tierra que Dios nos ha dado, toda la bendición, el agua que tenemos en este país, las riquezas que tenemos en este país, cómo le dan de duro y le roban a nuestro país de una manera injusta, porque sin justicia nunca habrá paz. Por eso es que este país no entra en paz todavía, porque la iglesia no ha tomado la justicia. Y dice la Biblia, le dijo a David administraba en justicia y en paz y en equidad. Pero si la iglesia tomara en administración este país, la iglesia, los hijos de Dios,
tomáramos los recursos, ¿usted se imagina la potencia que sería este país? ¿Qué no podríamos hacer? ¿Qué no podrías tú hacer aquí mismo en este municipio? Sobrenaturalmente. Pero como no hay administración y no hay prioridades, por eso no ves las bendiciones. Como tu prioridad no es Dios, por eso no ves la bendición de Dios. Si la Biblia lo promete y dice: coronas son las riquezas a los sabios. Pero la Biblia dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Quieres tener riquezas, pero no quieres temer a Dios. Prioridad. Si la Biblia dice que prioridad es buscar primero, prioridad, el reino de los cielos, que las demás cosas van a ser añadidas. La Biblia dice: buscadme y viviréis, prioridad. La Biblia dice: venid aquí mí los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar, prioridad. ¿A quién corres cuando estás mal? ¿Al psicólogo? ¿O corres a la palabra? Prioridad, iglesia. ¿Quieres ser un buen administrador? Ten prioridades. El administrador sabe lo que se debe comprar y lo que no se debe comprar. El administrador sabe qué se hace y qué no se hace, o si no, no sería llamado administrador. Un hijo administrador, un hijo de Dios, siendo un buen administrador, sabe lo que necesita y puede vivir con menos y hace más. La verdadera prosperidad no es tener mucho, es necesitar poco. Esa es la verdadera prosperidad. Aunque lo tengas, no lo necesitas. Prioridades. Vanidad y vanidades, decía Salomón. Por eso, si quieres ser un buen administrador, no pretendas que solo una universidad te va a hacer un buen administrador. Aunque te ayudan y te dan pautas, gracias, esa es la palabra, directrices para ser un buen administrador, pero sin prioridades jamás nadie podrá administrar bien las cosas. Diga conmigo: primero lo primero. Otra de las cosas que necesitamos los hijos de Dios para ser unos buenos administradores, y con la administración venga la gracia, y la gracia venga la abundancia, y la vida de vida en abundancia, es tener concentración. ¿Qué le pasó a ese hombre que estaba cuidando el faro? Se desconcentró, perdió su norte, perdió su prioridad. ¿Cuál era su prioridad? Él no tenía que estar abriéndole la puerta a los vecinos. Él tenía que estar mirando cómo el faro daba vueltas para que los barcos no encallaran. Perdió, se desconcentró. Seamos honestos, especialmente nuestra cultura es muy desconcentrada. En los últimos 10 minutos, ¿en cuántas cosas no has pensado aparte de lo que te estoy diciendo? ¿Sí se da cuenta? Porque no te concentras, porque nos cuesta concentrarnos. Y la concentración es un ejercicio de la administración, si no lo sabía. Por eso la Biblia dice: llevad vuestros pensamientos. Concéntrese. La Biblia dice: pon tu mirada en el hacedor. Concentración. El diablo ve venir el hijo de Dios, el sabio ve venir el mal, ¿y qué hace? Concentración. Si no estás concentrado en ver el problema, en lo que viene, pues obviamente el problema te va a llegar y no vas a poder evitarlo. ¿Está conmigo? Prioridades y concentración son cosas que se necesitan para tener una buena administración. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú y yo seamos unos buenos administradores, y todo buen administrador siempre tiene un plan. ¿Por qué? Porque la administración me librará de vivir la vida de otros. Yo me harté de vivir la vida de los demás. Hasta que no me cansé de estar viviendo la vida de otros, no lo entendí.
perdí años enteros por vivir la vida de otros, no entendí que Dios a mí me había dado un plan de vida con un propósito, porque todo plan tiene un propósito. ¿Por qué Dios quiere que seamos buenos administradores del tiempo? Que se lo voy a enseñar en esta serie, de la vida, del amor, de las personas, de todo. ¿Por qué? Porque ser un buen administrador me va a librar de vivir la vida de otro que sí es buen administrador. Echa a un lado tu plan de vida y vas a terminar viviendo del plan de otro. ¿Sabe algo? Yo estoy seguro, no sé si el mundo entero, pero yo estoy seguro que al menos los hijos de Dios, o sea, usted y yo, fuimos diseñados para ser cabeza y no cola. Para mí todo hijo de Dios, todo, sin excepción, tenía que haber sido cabeza y no cola, jefe y no empleado. Todo hijo de Dios, es una promesa. Si Dios le promete en el desierto a una mujer llamada Agar, madre de los ismaelitas o de Ismael, que iba a hacer y que iba a bendecir su vida cuando tuvo que separar la casa de Abraham por tema de cumplir la promesa en Isaac, y Dios bendijo a los árabes con esa dimensión y los ha bendecido, porque es innegable. ¿Cuánto más nosotros que venimos de la promesa de Sara? ¿Qué pasó? Nos faltó administración. Allá los árabes vienen de los ismaelitas, un hijo de Abraham con la sierva Agar. Pero nosotros, dice la Biblia, que nosotros venimos de Sara, hijos de la promesa. Ahora, si Dios los ha bendecido a ellos en un desierto, ¿cuánto más nos podría bendecir en esta nación a nosotros? Que fluye leche y miel. Que porque allá hay petróleo, aquí hay agua, aquí hay cantidad de cosas. No sé si me estoy haciendo entender, iglesia. Yo no quiero vivir la vida de otro, yo quiero vivir la vida que Dios me dijo que yo iba a vivir. Hay gente que se va, que prefiere ser cola de león en otro país, y yo prefiero ser cabeza de ratón en mi casa que no cola de león por allá en otro país, que me tocaría olerle todas las heces a ese león siendo cola. No sé si me estoy dando a entender. Aunque a muchas personas, usted se dio cuenta cuántas personas despachamos el año pasado y este mismo año a otras naciones, y Dios los está bendiciendo. Ya eso está dentro de los planes y los propósitos de Dios. ¿Estoy de acuerdo? ¿Está de acuerdo conmigo? O sea, si Dios tiene un diseño no hay problema, Dios puede, pero Dios tiene mucho por hacer en esta nación. Mucho, porque la Biblia dice: donde abunda el pecado, sobreabunda su gracia. Sobreabunda su gracia. Y Efesios nos dijo que al apóstol Pablo le fue dada en administración la gracia. O sea, la iglesia hoy en día va a administrar la gracia de los últimos tiempos en la tierra. El que se acerque a Cristo alcanzará gracia. El que esté pegado de Cristo, el que entienda y sea lector de los tiempos, el que se acerque a Cristo por medio de la iglesia, porque es el instrumento que Dios está utilizando para que tus recursos, tu vida, tu salud, tu familia, tu hogar sea restaurado y tiene de ser lleno de gracia. Es por medio del instrumento que Dios colocó en ese tiempo, la iglesia. Por eso tú no puedes ver la iglesia como un acto litúrgico, un rellenito de cada 8 días. Tú tienes que ver la iglesia como un principio, como una prioridad, porque me voy a ir a concentrar, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque en él encuentro sanidad y salvación, iglesia. Vamos, si lo vas a aplaudir, apláudelo bien. Vivir la vida de otros es un fracaso, es una desgracia.
La Biblia dice que el que toca el arado y mira para atrás no es digno de entrar en el reino. Dios, inmediatamente tú reconoces a Jesucristo. Si hay alguna persona que no lo haya recibido, hoy lo va a recibir como Salvador. Inmediatamente Dios te coloca un propósito. Dios no te va a dejar deambulando por ahí. Y inmediatamente colocas prioridad en tu vida. Anoche le decía a la iglesia, me acuerdo, le decía, me estoy rodeando, se lo decía, administración, de personas cuya definición que tienen de mí no depende del pasado, sino depende de un propósito. O sea, el que se me acerque a mí y no entienda mi propósito, mejor que no se acerque. Es algo personal. Porque al entender mi propósito, van a entender la manera en que estoy administrando mi vida. Cuando tú vienes a Cristo, Dios inmediatamente Él te coloca una talla específica. Él no te va a vestir con vestiduras ajenas. David se presentó en el campo de batalla contra un Goliat que se la tenía montada al pueblo de Dios, y lo primero que Saúl intentó hacer fue colocarle su armadura. Pero Saúl era más grande, más fuerte, tenía otra armadura, tenía otra talla, y le colocó a David, al rey David, a ese que administraba el reino de David, su reino con justicia ahí. A ese mismo le intentaron colocar una armadura y la armadura le quedó grande. Yo creo que David ni podía alzar esa espada. Y él dijo, no puedo con eso. David tenía su propia talla, David tenía su onda y su piedra, y él sabía que con eso él le iba a dar en el punto donde tenía que darle ese Goliat. Cree en ti, vuélvete un buen administrador, y cuando comiences a ver que estás administrando lo poco que Dios te ha dado o lo mucho que Dios te ha dado, tú vas a comenzar a entender tu propósito en la vida. David dijo, no me voy a poner esa cosa, me queda grande, no era la talla de él. Deja de vivir la vida de otros, vuélvete un buen administrador de lo poco. Mañana Dios te pondrá en lo mucho. Sé fiel en el trabajo que estás dando, mañana serás cabeza. Aprende todo lo que Dios te está dando, aprende del negocio en que te estás moviendo, mañana Dios te dará una oportunidad. Dios no quiere que toda la vida te quedes siendo cola. Él quiere que seamos punta de lanza, cabezas. ¿Qué haces tú? Yo conozco gente que está de empleados cuando tienen una empresa, cuando deberían estar allá en su oficina haciendo cabeza, están recibiendo órdenes en otro lugar. Yo peleo y he hablado con muchas parejas. Toma el lugar que Dios te dio, administra lo que Dios te dio. ¿Está conmigo? Es tuyo. Es más, mírelo por favor, dígale, eso es tuyo, eso es para ti. La Biblia dice, donde 2 o 3 se pongan de acuerdo en mi nombre, ahí estaré yo, y les daré lo que están pidiendo. ¿Sabe qué es lo bueno de esta serie que le voy a enseñar? De administración a la luz de la palabra. Es que la administración te revela tu propósito. Cuando eres un buen administrador, las cosas comienzan a salir bien y te revela por dónde es que debes ir. ¿Cuál fue tu propósito? Pero también lo bueno de la administración es que también te revela lo que no debes hacer. También la administración te dice, hey, usted no es para eso, papi. Usted es muy malo para eso. Váyase y póngase a hacer lo que sabe hacer. Hay un dicho callejero que dice, zapatero a sus zapatos. La administración te revela tu propósito, pero también te revela tu no propósito, si se puede decir así. Yo sé que hay cosas que me llaman mucho la atención, pero yo sé que no me debo meter en eso, porque no es mi propósito. Quizás sí sea tu propósito. Cuando las cosas comienzan a salir bien es porque estás en el propósito que debes estar. Cuando yo le hablé de prioridades y de concentración, hablé de que para mí es más grande aquel que reconoce que no es capaz de hacer algo
que dice saberlo sin saberlo. El buen administrador reconoce que no debe hacer eso. El buen administrador le dice al jefe: mira, yo sé esto, yo estudié esto, yo soy contador, no me mande a producción porque no tengo ni idea. Administración. Y por último, el último principio que quiero darles esta mañana es que tener un plan evita problemas. Tener un plan evitará tener problemas. Todo buen administrador tiene un plan. Ahora tengo una pregunta: ¿cuál es tu plan en junio? ¿Cuál es el plan que tienes? ¿Pagar las deudas, comprar, vender, ir, venir? Pero si en tus planes estaba todo menos Dios, ya estás en problemas. Porque la Biblia dice: encomienda al Señor todo lo que hagas y Él hará prosperar. Encomienda tus planes al Señor. Porque si tu prioridad era crecer económicamente en junio, no está mal. Para eso Dios te dio creatividad. Pero si en tus planes no está Dios en nada, ya estás en problemas. Ya Dios te va a llamar la atención. Si en tus prioridades no está Dios, porque es que mire, iglesia, ministran lindo, ¿verdad? Son un gran grupo de alabanza. Son unos chicos tremendos. Denle un aplauso, por favor. Si tú viniste a consagrar junio y cuando estabas adorando al Señor anoche o hoy, el grupo anoche o hoy, estabas diciéndole al Señor: ¿cuándo? ¿Cuándo vas a cambiar a este hombre? ¿Cuándo vas a cambiar a esta mujer? ¿Cuándo vas a cambiar a estos hijos? ¿Cuándo me vas a sanar? ¿Cuándo me vas a restaurar? ¿Cuándo? Si en tus prioridades estaba pedirle al Señor el cuándo, sin tener presente el cuánto, he hablado mucho de esto, el cuándo nunca será realidad. Porque inmediatamente tú le dices al Señor: Señor, ¿cuándo me vas a colocar como cabeza para dejar de ser cola? El Señor te va a decir: ¿cuánto estás dispuesto a dar por eso? Y no hablo de economía, hablo de obediencia, hablo de búsqueda, hablo de diligencia. ¿Cuánto estás dispuesta, querida, que me escuchas en esta mañana, a venir el sábado en la noche y agendar y tener una prioridad? Porque van a venir 3 mujeres de Dios a ministrar tu corazón. ¿Estás dispuesta a hacerlo? Porque estás pidiendo el cuándo, pero no quieres el cuánto. Porque la gente hoy en día quiere las cosas sin ningún tipo de esfuerzo. Y anoche le enseñé que la gracia que hablaba, la palabra gracia, la administración de la gracia en Efesios 3:2, la palabra gracia en ese contexto hablaba de mérito. No tuve el tiempo para enseñárselo, pero anoche lo enseñé. ¿Cómo así, pastor? Si la gracia es algo inmerecido, pero es una gracia, finalmente no tiene precio. Sí, la gracia de la salvación, sí, pero la gracia en el ámbito de la salud, de las emociones y de la economía requiere de un mérito. Se requiere de sembrar algo para mañana cosechar, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Se requiere de un principio que le enseñé anoche a la iglesia, y es un principio de esta casa que dice, escúchelo bien para que nunca se le borre, ponga atención: si quieres ver lo que nunca has visto, vas a tener que hacer lo que nunca has hecho. ¿Por
que queremos ver, cosas que nunca hemos visto, pero nunca dejamos de hacer lo que veníamos haciendo, ni tampoco hicimos lo que nunca habíamos hecho. ¿Está conmigo? ¿Cuánto versus cuándo? Hay gente que Dios les quiere que le cubra sus finanzas, pero nunca han aprendido el poder del diezmo y de la ofrenda en una iglesia. Hay gente que Dios quiere que sane su cuerpo, pero nunca sacan un tiempo de oración y ayuno por sí mismo. Otros con menos. El ayuno, la oración, la familia y el Dios en esas naciones son una prioridad increíble. Muchos quieren tomar la bendición de Dios, pero no les gusta la ley de dar. Creen que Dios tiene que darles, cuando Dios no tiene por qué darle nada a nadie, porque hay un mérito. ¿O es que acaso a Jesús no le costó morir en la cruz? ¿O es que fue gratis la muerte de mi Señor Jesús? ¿O es que tú crees que Él mandó a su Hijo simplemente a morir porque sí? Él lo mandó y Él pagó un gran precio, precio de sangre, iglesia. Por eso en esta mañana el mensaje es claro: sé un buen administrador de lo que Dios te ha dado. Administra el tiempo. No te lo enseñé, pero después te lo voy a enseñar. Ten prioridades. A Dios no se le da lo último del mes, a Dios se le da lo primero de cada mes. A Dios no se le da lo último de una cosecha, a Dios se le da lo primero de la cosecha. Por eso el aire consagró junio, porque dimos lo primero para Dios. ¿Está conmigo? Por eso usted está en esta mañana, porque debe haber un mérito en sus manos. Porque la palabra administración en 2 de Samuel significaba una puerta que se abre. Anoche abrimos una puerta, hoy lo estamos volviendo a abrir. No se ha cerrado la puerta. Los que entraron por esa puerta se cerrará, ya quedaremos adentro. Pero usted dijo: Señor, para mí primero, o en este caso 2 de junio, para mí es prioridad. No es un juego, es prioridad. Necesito que abras esa puerta. ¿Hay alguien junto conmigo que necesita que una puerta vuelva a abrirse? Entonces incline sus rostros, por favor.